¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de biología, titulada El ojo de la evolución. Nuestro resumen dice así: abordarás un tema que seguro te ha apasionado en algún momento de tu vida. Analizarás el registro fósil como evidencia de la evolución. A principios del 2020 fueron encontrados fósiles de más de 60 mamuts, de alrededor de 25 y 26 mil años de antigüedad. Sin embargo, no es la primera vez que se encuentran restos de estos majestuosos animales. Fósiles de un mamut ya habían sido encontrados en la década de 1970 mientras se construía el metro de la Ciudad de México. Incluso hay esqueletos completos de mamuts y dinosaurios en el Museo del Desierto de Coahuila. Es un museo maravilloso en la ciudad de Saltillo. Si tienes oportunidad, no dejes de visitarlo. Existen varias pruebas que respaldan la evolución de las especies, como pruebas biogeográficas, anatómicas, embriológicas y bioquímicas. Una de las evidencias más impresionantes y famosas han sido los fósiles. Cuando piensas en fósiles, probablemente lo primero que se te viene a la mente son huesos de dinosaurio o animales gigantes. Sin embargo, podemos llamar fósil a toda evidencia de vida pasada, y esto puede ir desde un hueso mineralizado gigante de tiranosaurio hasta impresiones de hojas de árboles que ya no existen. Para que puedan ser considerados fósiles necesitan cumplir dos requisitos. El primero es que nos den alguna pista acerca de cómo era la vida en la época en la que ese organismo se fosilizó. Y el otro es que tengan más de 10.000 años de antigüedad. La Tierra no siempre ha sido como la conocemos. Los continentes se han desplazado desde el origen de la Tierra y se seguirán moviendo. Esto se explica con la teoría de la deriva continental, la forma de nuestro país, incluyendo sus zonas costeras. Gracias a estos cambios hemos encontrado fósiles desde hace cientos de años, pero no sabíamos qué eran. Los antiguos humanos que descubrían estos organismos pensaban que tenían ante ellos pruebas de la existencia de seres mágicos o mitológicos que interactuaban con algunos humanos de esa época. En el caso del cráneo del mamut, los griegos afirmaban que se trataba de la cabeza de algún cíclope que habitaba cerca del lugar. ¿Y has oído hablar de los dragones? Bueno, ahora sabemos que seguramente se basaron en fósiles de dinosaurio para afirmar que existían. ¿O has oído la historia del kraken? Era un monstruo que se decía que habitaba en el mar y aparecía en muchas de las historias que contaban los marinos de la antigüedad, y muchos pensaban que era real. Existen fósiles de ancestros de pulpos y calamares que eran gigantes y cuyos restos probablemente ayudaron a inspirar leyendas de grandes monstruos marinos que hundían barcos, incluso la famosa ave fénix. ¿No sientes que se parece a esto? El reto de hoy es el siguiente. Ahora identifiquemos el concepto fósil que agregarás a su abecedario biológico. Proseguiremos con la clase de geografía, titulada Para entender el mapa. Nuestro resumen dice así: aprenderás a identificar los elementos que hacen posible que interpretemos un mapa, es decir, que podamos saber de qué trata. Una forma increíble de viajar y vivir muchas aventuras es la lectura. Por eso te queremos compartir un fragmento del libro El reino del dragón de oro, de la escritora chilena Isabel Allende. Tenzing, el monje budista, y su discípulo, el príncipe Dil Bahadur, habían escalado durante días las altas cumbres del norte del Himalaya, la región de los hielos eternos, donde solo unos pocos lamas han puesto los pies a lo largo de la historia. Ninguno de los dos contaba las horas porque el tiempo no les interesaba. El calendario es un invento humano. El tiempo a nivel espiritual no existe, le había enseñado el maestro a su alumno. Para ellos lo importante era la travesía, que el joven realizaba por primera vez. El monje recordaba haberla hecho en una vida anterior, pero esos recuerdos eran algo confusos. Se guiaban por las indicaciones de un pergamino y se orientaban por las estrellas, en un terreno donde incluso, en verano, imperaban condiciones muy duras. ¿Notaste que en el texto se mencionaron una serie de nociones que se vinculan con la geografía? Por ejemplo, travesía y pergamino, el cual representan las instrucciones para llegar a los hielos eternos, pero esas instrucciones tenían forma de mapa. Desde hace muchos años, los seres humanos hemos tratado de explicar el mundo en el que vivimos, y este es tan grande que podemos perdernos en él. La curiosidad humana por conocer y explicar todo lo que nos rodea hizo posible que se inventaran los mapas. Los mapas son muy importantes en la vida de todas las personas. ¿Por qué? Nos sirven para entender la realidad que nos rodea, por ejemplo, al hacer un viaje. Esa es una de las muchas utilidades de los mapas, pero seguro has notado que no todos son iguales. Existen muchos tipos de mapas y diferentes por su contenido, es decir, de aquello que nos habla cada mapa. Hay diversas clasificaciones de los mapas, por ejemplo, mapas físicos, también llamados geográficos, a los que se describen la forma de la superficie de la Tierra. Los mapas topográficos, que nos explican las diferencias de altura en la superficie terrestre, con algo llamado curvas de nivel. Los mapas políticos, que nos indican los límites y fronteras, ya sean naturales o artificiales. Y también son muy importantes los mapas temáticos, que, como su nombre lo indica, tratan de temas específicos tales como la distribución de la población, los flujos migratorios mundiales o el turismo en México.
El reto de hoy es el siguiente. Te retamos a que en el cuaderno elabores un mapa temático de tu entidad. Puede ser algo así como los cenotes de Yucatán, las presas de Puebla, los atractivos turísticos de Baja California o los museos de la Ciudad de México. Ojo, este mapa debe llevar al menos 4 de los elementos que aprendiste en esta sesión. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de artes, titulada Lo básico de las artes en tu entorno. Nuestro resumen dice así: explorarás la manera de usar los elementos básicos de las artes y cómo relacionarlos con tu vida cotidiana. Recuerda que las artes están presentes en todos lados, desde la música que escuchas, la ropa que eliges, hasta un cuadro en tu casa. ¿Sabes cuáles son algunos de los elementos básicos que te ayudarán a construir algunas obras de arte? El sonido, el ritmo, las texturas, las formas y muchos más elementos que puedes encontrar en la música, la pintura, la danza y el teatro. Por ejemplo, vas a experimentar con los sonidos y el ritmo. En la música, el ritmo es la repetición de uno o varios sonidos que forman un patrón y que pueden construir una composición musical. Y no solo se puede producir con instrumentos musicales, puedes hacerlo con casi cualquier elemento de tu entorno que te da la posibilidad para experimentar y hacer arte. Con creatividad, puedes producir música con casi cualquier cosa de tu vida cotidiana. Solo tienes que dejarte llevar por la imaginación. Y lo más interesante es que puedes hacer uso de tu creatividad o imaginación en cualquier lugar que te encuentres, incluso con pocos materiales. Tal vez pudiste percibir el ritmo cuando observaste la repetición del toque de las manos sobre los distintos objetos y ver sus posibilidades sonoras, o cómo llevaban el ritmo de la composición con su cuerpo, además de sentir cómo el tiempo estaba presente, incluso cuando se dejaban de hacer sonidos. Crea tus propias melodías con lo que tengas a la mano. Puedes invitar a otros miembros de tu familia y entre todos crear una composición con sonidos, ritmo y tiempo. Como pudiste darte cuenta, tu cuerpo se puede convertir en un instrumento musical. Los artistas muchas veces encuentran la inspiración en sí mismos en relación con el mundo que los rodea, como los pintores, que a partir de observar su entorno pueden crear obras maravillosas que reflejan sus ideas y sentimientos. Un ejemplo de esto es el pintor nacido en Nueva York, Edward Hopper, que se especializó en reflejar en sus pinturas la vida cotidiana, siempre desde su propia visión. El reto de hoy es el siguiente: representa alguna pintura con objetos simples que estén a tu alcance, en tu casa o donde quiera que te encuentres. Esta es otra forma de conectar las artes con tu vida cotidiana. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de historia, titulada El liberalismo y su efecto transformador. Nuestro resumen dice así: aprenderás que hacia el año 1750 el pensamiento ilustrado había evolucionado, incorporaba nuevas ideas y se enriquecía con propuestas de diversos campos del saber. Los planteamientos filosóficos de la Ilustración pasaron a formar parte de una doctrina más compleja y amplia conocida como el liberalismo, que representaba los intereses políticos y económicos de la burguesía, su principal impulsora. El liberalismo seguramente será un tema de tu interés. El Leviatán es la obra más importante y trascendental del filósofo, político y pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, escrita en 1651, donde hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar las existencias de un estado absolutista que subyaga a sus ciudadanos al justificar sus gobiernos por la gracia de Dios. Thomas Hobbes fue uno de los precursores del liberalismo en Inglaterra del siglo XVII. Seguramente se te ha hecho familiar los conceptos de voluntad, derecho o Estado. ¿Cómo crees que se relacionan con tu forma de vida en la actualidad? El autor asegura que si vivimos en una sociedad, no podemos ser absolutamente libres. Ese poder absoluto que tenían los reyes, de algún modo, ahora lo tienen los gobiernos y los ciudadanos. Retomando lo visto en el programa anterior, se puede decir que el liberalismo surge en Inglaterra a finales del siglo XVII y nace en contraposición al absolutismo y sus máximos representantes, los reyes. Las ideas liberales implicaron profundas transformaciones en las sociedades, pero al mismo tiempo contribuyeron a su continuo desarrollo. El liberalismo es una doctrina que se basa en la libertad de los individuos y que se opone a cualquier forma que vulnere ese privilegio. La característica principal del liberalismo es la defensa de la propiedad privada. El liberalismo político se opuso al absolutismo y al derecho incuestionable de los monarcas y reyes de gobernar. Hoy en día esas ideas siguen vigentes y las puedes ver plasmadas en la Declaración de los Derechos Humanos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué características del mundo de hoy tuvieron su origen en este periodo? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido? El reto de hoy es el siguiente. Continúa con el reto que iniciaste en el programa pasado, elaborando tu historieta en la cual debes destacar los aspectos más importantes del liberalismo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.